Gloria al Señor. Gloria a Cristo, bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Tengan buenas tardes, amigos y hermanos que en esta tarde están en este lugar. Hay un mensaje para su vida en esta preciosa tarde que Dios ha puesto en mi corazón, y espero que sea el Señor el que ponga esa unción en mi vida, en mis palabras, para que cada uno de ustedes que van a estar escuchando este mensaje reciban bendición esta tarde. Yo quiero decirle, mi amigo amado, hermano amado, que este mundo en el que estamos viviendo es un mundo lleno de dolor, de angustia, de aflicciones, un mundo lleno de terrores, de incertidumbres. Pero en medio de este mundo tan convulsionado, el mensaje del cielo siempre el Señor lo envía por su gran misericordia. Hace unos días estaba viendo en las redes sociales algunos datos del número de personas que han fallecido a causa de esta enfermedad maligna que nos está azotando a todos. Y es alarmante saber que el número de almas que han fallecido, personas que han muerto a causa de esta enfermedad, han sido muchísimas. Según las estadísticas, al 12 de septiembre de este año, 4,5 millones de personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Y yo quiero decirte, amigo amado, que en el ambiente se cierne un ambiente de tristeza, de incertidumbre. Aparentemente nosotros pues andamos caminando como si nada pasara, pero nosotros sabemos que hay una amenaza que nos está involucrando a todos. No hay nadie en este mundo que podamos estar exentos de esta terrible amenaza de muerte. Yo quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que en medio de estos momentos tan difíciles, porque bendito sea Dios, pues en nuestro país no ha sido tan grande, no ha sido tan trágica lo que nosotros hemos pasado, por pura misericordia de Dios, como en otros países, que ha sido tan terrible las noticias que nos han llegado de países lejanos, cómo han muerto cientos de miles de personas. Y bueno, nosotros también en este país hemos sufrido la muerte. Estuvimos también casi un año encerrados. Hemos estado encerrados casi por un año. Momentos difíciles, momentos terribles. Yo quiero decirle que muchas personas no murieron de esta enfermedad, sino murieron a raíz del encierro, a raíz de la depresión, a raíz de la aflicción que promovían o que provocaban aquellas noticias terribles que venían de países lejanos. Pero yo quiero decirle, mi amigo amado, que en medio de esos momentos tan duros y difíciles, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, experimentamos una tranquilidad, experimentamos una paz que solo Dios la puede dar. Y esa paz es la que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Todos los que nos levantamos a predicar su palabra, no es nuestra intención incomodarlo, no es nuestra intención fastidiarlo, es nuestra intención que usted pueda experimentar el gozo y la paz que solo el Señor Jesucristo da. A través de la historia, la muerte ha reinado. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que reinó la muerte hasta el día de hoy.
a través de la historia nosotros nos hemos dado cuenta de eventos tan terribles que han involucrado muerte. Estaba viendo las estadísticas del número de muertos, fallecidos que han sucumbido a raíz de esta enfermedad. Dicen las estadísticas que a nivel mundial más de 200 millones de personas fueron contagiadas y el mismo número de personas fueron recuperadas, gracias a Dios. Hermanos y amigos, ninguno de nosotros podemos ignorar que las cosas que estamos viviendo en estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Yo me recuerdo que viendo estas estadísticas aparecía un tema que decía el número de muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Es terrible. La Segunda Guerra Mundial, que se dio desde el año 1939 a 1945, fueron 6 años de guerra mundial, y dicen las estadísticas que el número de muertos, el número de personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial fueron de 70 a 85 millones de personas perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Qué terrible, amigo, leer esas historias. Nosotros no la vivimos en carne propia, pero hubieron países que estuvieron involucrados directamente en esta guerra que sufrieron el embate de esta terrible situación. Y a raíz de la historia, la muerte ha reinado entre nosotros, y la muerte seguirá reinando entre nosotros hasta que venga uno más poderoso, que es el único que la puede destruir, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y dice la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice el Señor en su palabra. Y esa es la buena noticia que yo te traigo en esta tarde, en este mensaje. Si en verdad la realidad de la muerte es una realidad, la vivimos a cada momento, pero hay una realidad más grande. Hay alguien que es todopoderoso, que ha vencido a la muerte. Si en verdad, desde que el hombre existe, desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, ha reinado la muerte hasta el día de ahora. También miles de millones y millones de almas han sido salvas, han sido arrebatadas de la misma muerte. Gloria a Dios, a través del mensaje de vida de parte del Señor. Y eso es lo que en esta preciosa tarde quiero compartir contigo, mi amigo, mi hermano. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para el mundo, hay esperanza. Yo he oído mucha gente que dice, para todo hay esperanza, menos para la muerte, pero yo te traigo una buena noticia. Aún para la muerte hay esperanza, y ese es el Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Ese día terrible, allá en un monte llamado La Calavera, en la cúspide de ese monte estaban 3 cruces. En una de esas 3 cruces estaba un hombre santo, pendiente nada más de 3 clavos.
El libro de Isaías, capítulo 53, dice que su rostro estaba desfigurado. Y en el Salmo 22 dice que las costillas del Señor se podían contar, porque a raíz de los latigazos la piel del Señor fue desgarrada y sus huesos habían quedado expuestos al aire libre. Aquel espectáculo allá arriba en ese monte llamado la Calavera era terrible. Se dice que la muerte en cruz ha sido una de las muertes más terribles, una de las torturas más terribles que puede haber sufrido un hombre antes de morir. Dice la historia que las personas que morían en una cruz morían asfixiadas. Las clavaban desde la mañana, pasaban todo el día hasta que morían. Y dice la historia que si no morían al atardecer, ya cuando estaba el sol oscureciendo, lo que hacían era quebrarle las piernas para que él ya no se pudiera sostener sobre sus piernas y que todo el tórax se comprimiera y así muriera asfixiado. Aleluya. Aquel hombre santo, aquel hombre de Dios llamado Jesús, estaba atravesado de sus manos y de sus pies con clavos. Dice la palabra de Dios que toda su sangre fue derramada allá en esa cruz del Calvario. Dice la historia de que los que morían en esa cruz, su cuerpo era sostenido por las manos clavadas, pero cuando esas manos se le cansaban, el dolor terrible que provocaba, el agujero, la herida que le habían hecho en esa muñeca, cuando las manos se le cansaban, él se empujaba con los pies para que sus manos descansaran. Y cuando sus piernas se cansaban, él se volvía a dejar caer, a modo que era de nuevo sostenido por sus manos. Se golpeó quizá. Dice la palabra de Dios: mas él molido fue por nuestras rebeliones. Hay más colores, agarra el gris. Herido por nuestros pecados. ¿Ah? Yo me lo llevo todo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. Yo no sé si tú entiendes este mensaje en esta tarde. Ese hombre aquella tarde murió por ti y por mí. Los clavos que a él le introdujeron en sus manos y en sus pies, que tocaban a ti y a mí. Aquella tortura que el Señor estaba sintiendo en aquella cruz era para nosotros. Pero dice la palabra del Señor que Él murió por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Toda la ira de Dios, toda la ira del Padre que siente por cada uno de nosotros, porque quiero decirte, mi amigo amado, solo el hecho de ser humano, solo el hecho de vivir en esta naturaleza de pecado, esta naturaleza pecaminosa, somos aborrecidos por Dios. Dios no puede soportarnos porque somos malos. Todos, aquí dice la palabra de Dios que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos, a una nos hicimos inútiles, dice el Señor en su palabra. De modo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, que no hay uno bueno, no hay nadie. Solo el hecho de ser humanos ofendemos a Dios. Por eso es de que nosotros no podemos venir a la presencia de Dios solo por así. Tenemos que venir en el nombre de Jesús, en el nombre del Cordero. Yo quiero decirte, mi amigo amado, que aquel terrible día allá en esa
En ese monte llamado La Calavera, en el monte del Calvario, estaban sucediendo cosas maravillosas que contrastaban con aquel atroz asesinato que estaban haciendo con el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Hay cosas maravillosas que estaban sucediendo esa tarde terrible. Una de esas cosas, dice la palabra de Dios, cuando el Señor dijo consumado es, ya cuando el Señor estaba muriendo, ya cuando el Señor estaba agonizando, ya cuando todo había pasado, ya cuando le habían atravesado, ya cuando lo habían al Señor torturado, le habían puesto la corona de espinas, lo habían golpeado, lo habían escupido y por último lo habían clavado en esa cruz. Ya cuando el Señor estaba dando su último suspiro, dijo algo. El Señor dijo, consumado es, dijo el Señor. Esa palabra, esa frase, consumado es, quiere decir todo está listo. Terminé mi trabajo, cumplí la misión por la cual yo fui enviado por mi Padre. Ese día se estaba abriendo la esperanza para todo pecador, porque en el momento que el Señor muriera en la cruz del Calvario, ese día, ese momentito, se terminaba la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, porque dice el libro de Colosenses, dice en su palabra, gloria a Dios. Oiga qué lindo lo que dice el Señor en su palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. El Señor dice en su palabra que cuando Él murió en la cruz del Calvario sucedieron varias cosas. En primer lugar, dice que el acta de los decretos que era contraria a nosotros estaba siendo anulada. El acta de los decretos es una factura de deuda. Era la deuda que nosotros teníamos con el Padre por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, por el pecado que no nos deja morar con el Señor a su lado. Dice el Señor que toda aquella lista de acusaciones que había en contra de nosotros, el Señor la estaba cancelando en su muerte. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que pasó otra cosa. Dice que la clavó en la cruz del Calvario. Y despojó a los principados y a las potestades. Las despojó y las exhibió públicamente. En ese momento el Señor estaba derrotando aquel acusador, que es el diablo, aquel que todos los días va a la presencia de Dios a acusarte a ti, a acusarme a mí. Ese día en la cruz del Calvario el Señor le arrebató el derecho que Satanás tenía sobre nosotros. Por eso en esta preciosa tarde, mi amigo, mi mensaje es que tú vengas pronto al Señor. No te tardes. No te tardes. Hay una muerte que pesa sobre nosotros. Si en verdad la Biblia dice que todos nosotros un día vamos a morir, todos los que estamos sobre esta tierra,
Tenemos una cita con la muerte. El único que sabe el día, la hora y cómo será es Dios. Nosotros no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo va a llegar la muerte a nuestra vida. Mas eso no importa si tú tienes a Cristo en tu corazón. Si tú hiciste pacto con Dios, si tú veniste a los pies del Señor arrepentido, ese día dice la palabra de Dios que el acta que estaba, el acta de los decretos, aquella acta, aquella lista donde estaban todas tus deudas, ese día el Señor la anuló. Pero si tú no vienes a Cristo, tú morirás en tus delitos y pecados. Y ese es un gran peligro, porque el día que te sorprenda la muerte, si tú estás lejos de Dios, será terrible. Segundos después que tu alma salga de tu cuerpo, te darás cuenta el grave error que cometiste al ignorar al Señor, al ignorar su palabra, al despreciar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Será terrible, y el primer tormento que tú vas a sentir al salir de tu cuerpo va a ser la culpabilidad de haber rechazado el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque si hay pecado que Dios nunca lo va a perdonar en tu vida, es haber despreciado, haber menospreciado el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. El libro, ese día terrible, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, estaban sucediendo cosas gloriosas. El Señor estaba arrebatando al diablo el derecho que tenía sobre nosotros. Ese día el Señor nos redimió. La palabra redimir significa que Él pagó la deuda que nosotros teníamos. En el Antiguo Testamento, cuando todavía había esclavitud, había una costumbre que cuando yo le debía dinero a alguien o yo le debía algo a alguien y yo no se lo podía prestar, yo no se lo podía pagar, entonces por ley, aquel a quien yo le debía, ese podía agarrar a mis hijos, podía agarrar a mi esposa y podía agarrarme a mí como esclavo para que yo le pagara con servidumbre. Eso era lo que estaba sucediendo con nosotros. Cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo era esclavo del diablo. Yo le di todo mi derecho a Satanás para que Él obrara en mi vida. Él era el dueño de mi vida. Yo hacía lo que el diablo decía, porque yo hacía cosas que yo no quería hacerlas, pero sin embargo yo las hacía, porque había alguien que me manejaba, había alguien que mandaba en mi vida, y ese era el diablo. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, eso se terminó, porque dice el Señor en su palabra en el libro de Colosenses, que el Señor despojó a los principados y a las potestades, y aquel derecho que el diablo tenía sobre nosotros, el Señor se lo arrebató. A eso se le llama redención. Entonces, cuando esa familia era esclava por deuda, podía venir alguien y decirle: ¿cuánto quieres por esos esclavos? ¿Cuánto quieres por esta familia esclava? Me deben mucho dinero. Por eso los tengo como esclavos, porque me están pagando como esclavos. Por eso te estoy preguntando, ¿cuánto te deben? Porque yo te voy a pagar, le decía él. Y aquel hombre podía pagar la deuda y comprarlos. Y dejaban de ser esclavos de aquel hombre. Eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba muriendo,
El Señor estaba pagando la deuda que nos acusaba. ¿Sabes una cosa, mi amigo? ¿Sabes que el diablo nos acusa? Todos los días sube al Padre. Y Él te acusa a ti por nombre. Por lo que hiciste hoy, por lo que hiciste ayer. Por eso se le llama el acusador al diablo. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y el diablo va y nos acusa delante del Padre, entonces viene Jesús, su Hijo amado, y dice: yo pagué por Él. La deuda que Él debía, yo la pagué en la cruz del Calvario. ¿Quieres seguir siendo esclavo del diablo? ¿Quieres seguir siendo esclavo del enemigo? ¿Quieres seguir siendo esclavo? ¿Quieres seguir haciendo lo que el enemigo quiere? ¿Cuántas veces has dicho: hoy no voy a tomar, hoy no me voy a reunir con mis cheros, hoy no voy a drogarme? Pero cuando vienes a sentir, lo estás haciendo y estás haciendo peor. Es porque tú tienes un amo. Tú eres esclavo de alguien. Tú eres esclavo del diablo. Eres esclavo del vicio. Ven a Cristo para que el Señor te liberte, amigo. Solo en Cristo hay libertad. El día que el Señor murió en la cruz del Calvario, se abrieron las puertas del cielo, porque dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, dice la palabra que Dios los echó del paraíso, Dios los sacó, y para que ya no pudieran entrar, el Señor puso una espada encendida para que nadie pudiera entrar. La puerta del paraíso, la puerta que nos lleva a la presencia de Dios está cerrada. Pero el día que el Señor murió en la cruz del Calvario, esa puerta se volvió a abrir. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, dice que fue llevado a ese lugar llamado el paraíso. Pablo dice: yo conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, y vio cosas inefables, las cuales se le... ¡Aleluya! ¿Qué dice el apóstol Pablo? Conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero conozco a tal hombre, dice. Y vio cosas inefables allí, en ese lugar. El paraíso existe, amigo amado. El apóstol Pablo dice que está en el tercer cielo, más allá de la galaxia. Es un lugar donde no puede acceder ningún demonio, ningún mal. Solo está Dios. No puede llegar la luz del sol. Solo la luz del Cordero es la que alumbra. Y ese paraíso, tú no puedes llegar allí, no puedes entrar si no vienes y haces pacto con Jesús. Aleluya. El día que el Señor murió en la cruz del Calvario se abrió la esperanza. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe usted qué significa la palabra destituido? La palabra destituido quiere decir que usted no tiene nada que hacer allí. Que un día usted formó parte del paraíso de Dios, pero un día fue echado. Es como cuando uno lo echan de un trabajo. Cuando usted pertenece a esa empresa, usted tiene acceso, usted entra, porque es parte de la empresa, pero una vez lo quitan de ese trabajo, usted no puede entrar ya nunca más. Eso fue lo que pasó allá en el huerto del Edén. Adán y Eva disfrutaban de todo fruto,
disfrutaban de la presencia de Dios, pero cuando pecaron, dice que fueron echados. Génesis capítulo 3, versículo 23, dice que fueron echados del huerto del Edén. Y el Señor cerró la puerta para que nadie pudiera entrar al huerto. Pero el Señor en su gran misericordia ya tenía un plan maravilloso para nosotros. Porque una de las cosas que Dios siempre ha anhelado es tenernos en su presencia. Pero para poder estar en su presencia no podemos llegar con una naturaleza pecaminosa. Tenemos que venir primero a ser limpiados con la sangre de Cristo. Es la única manera que tú puedes volver a entrar al reino de los cielos, mi amigo, mi amado hermano, mi amado amigo. No hay otra forma que tú puedas entrar a la presencia de Dios. El día que tú mueras, el día que tu alma salga de su cuerpo, si tú no estás preparado, si tú no te arrepentiste, si tú no le pediste perdón a Dios, no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes entrar a ese paraíso. Encontrarás la puerta cerrada, encontrarás una espada encendida que no te dejará entrar. Pero por lo contrario, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si un día tú le diste tu vida a Cristo, si un día tú creíste en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, el día que tú mueras, el día que te salgas de ese cuerpo, el día que tu alma se salga de ese cuerpo, no importa la forma en que mueras, pero ese día, si tú estuviste preparado en vida, te preparaste, si en vida tú le diste tu vida al Señor Jesucristo, allí dice la palabra de Dios que un ángel te va a trasladar a ese lugar hermoso. Pablo dice de que vio cosas que no puede explicar. El paraíso de Dios debe ser un lugar hermosísimo. No hay palabras para describir la paz que se vive en ese lugar. Y allí van todos los redimidos, allí van todos aquellos que vinieron a Cristo. Ahora yo entiendo por qué cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado para ser clavado en esa cruz, el diablo quiso detener al Señor para que no fuera a la cruz del Calvario. ¿Sabía usted eso? Hubo un momento que el diablo planeó la muerte de Jesús, incitó a la multitud a que gritaran: crucifíquenle, crucifíquenle. Y el pueblo pedía la muerte del Señor, pero hubo un momento que el diablo se dio cuenta de un gran error que había cometido. El diablo se dio cuenta que si Jesús moría en la cruz del Calvario, entonces se abría la esperanza para la humanidad. Y hay tres momentos en los cuales el diablo quiso impedir que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 22 que el diablo quiso usar al apóstol Pedro. Y dice que cuando el Señor le dijo a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque es necesario que yo padezca mucho a ser de los ancianos. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro tomó aparte al Señor Jesús y le empezó a decir: Maestro, que nada de esto te acontezca, no subas a Jerusalén. ¿Cómo vas a creer que vas a morir en una cruz? Mira el diablo, qué terrible. Cuando el diablo se dio cuenta que si Jesús moría en la cruz del Calvario, entonces iba a abrir la esperanza para toda la humanidad, el diablo quiso detener a Jesús para que no muriera en la cruz del Calvario. Ahora viene, incita a Pedro y le dice al Señor, le dice Pedro, a través del enemigo, siendo usado el diablo, lo tomó aparte y le dijo: Señor, no subas a Jerusalén, no dejes que te maten en esa cruz, le dijo el Pedro. Entonces viene el Señor y se dio vuelta y le dijo: Papa, le dijo,
Bueno, Papa, algunos dicen que el Papa no se equivoca, pero Pedro se equivocó y le dijo: apártate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo. Y el Señor reprendió a Pedro. Puede imaginarse que hubiera sucedido si el Señor no muere en la cruz del Calvario. Esta fuera ahora que todos los que han muerto de COVID, en la guerra, en asesinatos, en asaltos, en enfermedades, todos aquellos que han muerto en accidentes, todos aquellos que han muerto en los hospitales, hubieran ido al infierno, pero más por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Miles de millones de personas han muerto, pero han muerto con la esperanza que un día serán arrebatados, que un día serán levantados de esa tumba. Gloria a Dios. Yo he tenido la oportunidad de ganarme a Cristo a varias personas ya en el hecho de muerte. Ya cuando están dando el último suspiro, ellos acceden y levantan su mano y dicen: yo quiero recibir a ese Jesús, aleluya. Así como aquel hombre que murió a la par del Señor, aquel ladrón que reconoció a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo aquel malhechor. Y ese hombre a última hora fue salvo. Yo he tenido la oportunidad de dirigir a varias personas ya en el hospital, en una camilla, ya muriéndose. Les he hablado de este evangelio bendito y ellos han accedido a recibir al Señor. Pues a última hora se salvaron. Pero hay miles de millones de personas. Hay miles de millones de personas que han muerto sin Dios y sin esperanza. El día que yo estaba viendo las estadísticas, 4,5 millones de personas por el COVID han muerto. Y yo me pongo a pensar cuántos se fueron con Cristo y cuántos se fueron al infierno. Aleluya, qué terrible. Una vez le dijo, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿son muchos los que se salvan? El Señor lo que le dijo: esfuércense por entrar en la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Yo le puedo decir, mi amigo amado, que de esos 4,5 millones de personas que han muerto de COVID, yo no sé si menos de la mitad se han ido a la gloria de Dios. El Señor dice que son pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque no quieren oír. ¿Qué es lo que te impide venir a Cristo? ¿Qué es lo que te impide venir al Señor? El diezmo. No diezmes. No des nada. Primero sálvate. No diezmes, no des nada, no des ofrenda. Sálvate. Dios preparará estos corazones. Dios siempre prepara corazones para eso. Pero lo que, si tu estorbo, si tu tropiezo es el diezmo, no des nada, pero ve a una iglesia, sálvate. Gloria a Dios. ¿Saben a quién más usó el diablo? ¿A quién quiso usar el diablo? A la mujer de Pilato. Cuando el Señor estaba siendo juzgado por Pilato, Él estaba sentado en su trono juzgando a Jesús. Y vino aquella mujer, la mujer de Pilato, y le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque toda la noche he padecido en sueños por causa de él. Aleluya. En otras palabras, la mujer de Pilato le dijo: suelta a este hombre, no le haga daño, no lo vayas a crucificar. Miren cómo es el diablo de perverso. Ustedes creen que aquella mujer de Pilato, por buena gente, le estaba diciendo: no tengas nada que ver con Jesús. No, el diablo se había dado cuenta del error que había cometido. El diablo sabía que si Jesús moría en la cruz del Calvario, las puertas del cielo se abrían para la humanidad. Por eso el diablo procuró a última hora tratar la manera de que Jesús no fuera a la cruz del Calvario. Pero cuando Dios tiene establecido algo, no hay nadie que se pueda interponer. Gloria a Dios. Cuando Dios da un decreto, no hay nadie que lo pueda interponer. Gloria a Dios. Y por último, dice en el capítulo 19 de San Juan:
que Pilato procuraba soltar al Señor, hermano, mi amigo. El diablo se había dado cuenta que si Jesús moría en la cruz del Calvario, las puertas del cielo se abrían para usted y para mí. Por eso Satanás trató la manera de evitar que Jesús a última hora fuera a la cruz del Calvario. Y dice la Biblia en el capítulo 19 de Juan que Pilato desde ese momento procuraba soltar al Señor. Pero como todo se tenía que cumplir, el Señor tenía que morir en la cruz del Calvario. Y eso era un hecho. Porque sin remisión de pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Aquel hombre tenía que morir en la cruz del Calvario. Jesús para eso había venido a morir. Para eso había venido a la tierra, para morir por nosotros. Y hasta llegó un momento en que el Señor, cuando estaba en el muerto en oración, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea de tu voluntad, no sea mi voluntad, sino la tuya, le dijo el Señor. Jesús sabía que lo que iba a enfrentar era terrible. Esa muerte era terrible. A Dios dice en su palabra, Dios dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La muerte ha reinado desde que Adán y Eva pecaron y seguirá reinando hasta que Cristo venga. Y dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Aleluya. ¿Cuántas personas han muerto desde que la humanidad existe? Son billones y billones de personas que han muerto. Pero así también han habido billones y billones de personas que se han salvado por el sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso en esta preciosa tarde, mi amigo, te hago esa invitación a que te acerques a Dios. Acércate al Señor. Ahorita que todavía hay esperanza. Ahorita que todavía hay esperanza. Le doy gracias al Señor porque todavía podemos predicar la palabra de Dios libremente en este país. Hay lugares donde están matando a los creyentes, a los cristianos. Pero se va a llegar el día en que esta palabra va a ser prohibida. Por eso yo he visto a los hermanos, los predicadores, que ahorita que se pueden, levántense. Porque viene el día en el cual ya no van a permitir que esta palabra se predique. Están introduciendo leyes al mundo. El nuevo orden mundial tiene un plan macabro. Están metiendo leyes. Y esas leyes todas las naciones las tienen que adoptar a la fuerza. Va a haber un día en que las naciones tendrán que adoptar estas leyes. Leyes que van en contra de Dios. La legalización del homosexualismo, la legalización del aborto, la legalización de la eutanasia, la legalización de la euganasia. Estas son cosas que yo sé que ustedes no las comprenden ni las entienden, mas eso es lo que se nos viene. Y todo esto traerá muerte, más muerte. Pero ya en esta tarde, yo te he dicho, mi amigo amado, que hay solución para la muerte. Y esa solución es venir a los pies de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre, gracias te doy en esta tarde por la oportunidad que me diste de predicar tu palabra. Bendice, Señor, a las vidas que han oído este mensaje, que han puesto atención, Señor. Que saben para qué tienen sus oídos, porque dice tu palabra, que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que van pasando por estas calles. Las personas que están en sus puestecitos ahí vendiendo, Señor. Gracias, Padre, toma control de esta cuadra, toma control, Espíritu Santo.
Ángeles poderosos de Dios guarden esta cuadra, Señor. Y dale una oportunidad, Señor, para que un día estas personas vengan a los pies de Cristo. Amén. Aleluya.